Uno, dos y tres, ¿qué pasó tan chévere? Hoy 21 de enero 2025, ¿lo dije bien? Sí, ya casi pues sí, ya estamos casi entrando a la 1 de la tarde, poco más o menos, minutos más, minutos menos. Se me hizo un poco tarde, eso sí. Siempre debo de ser más tempranera, pero en fin, aquí estamos. Y pues como les dije en los otros videos, uno a veces por ser tan espontáneo, pues emite u omite y hace una edición de todas las ideas que tiene y no se entiende muy bien el video. Entonces por eso dije, bueno, pues si uno con la espontaneidad no corrige, no edita bien sus videos y bueno, pues eso pasó. Entonces vamos a seguir con las fe de ratas para, pues así medio que acabar de comprender lo que nosotros quisimos comunicarles a través de estos interesantísimos videos sobre la antropología social preparable, enfocada desde un punto de vista así de participación ciudadana. Bueno, nosotros decíamos, por ejemplo, ya, ¿no? Tenemos una subdivisión de toda la población dentro de una cultura, en la cultura mexicana, aquí en la Ciudad de México. Una serían los chayoteros, que prácticamente recibieron esa herencia cultural muy directamente y muy perfección, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí es híbrida, pero muy bien adquirida y administrada. Son sus bases, sus raíces, mientras que paralelamente también hubo otra parte de la población ciudadana que se les considera, pues, también participantes dentro de toda la cultura globalizada de México, pero también están, a diferencia de los chayotitos, que son más, hay que aclarar primero que los chayotes se comprende que la educación cultural es híbrida porque adquirieron o absorbieron o todavía conservaron parte de lo que fuera esa, cuando la época de la conquista española aquí en México, entonces se dio que por eso absorbimos y conservaron y se fue pasando de generación a generación y pues hasta cierto punto se conservó porque, pues acuérdense que en su antigüedad se le denominó de Tenochtitlan pasó a ser la Nueva España, ¿no? Entonces, desde la Nueva España hasta que llega a ser la denominación de la Ciudad de México, pues sí se llegó a medio que transformar, pero se conservó en su esencia una percepción mucho más de la civilización de aquella parte de Europa, que compone una hibridez entre lo que es España y todos esos países que aledaños, incluyendo que tengan este otro lenguaje también, pero tienen dentro de la cultura algunas, de hecho, pues también cuando estuvieron aquí los franceses también se absorbió parte de esa cultura, por ejemplo, ¿no? Y también hubo parte de personas que nos visitaron y también convidaron un poco de lo que fue la educación que lleva de los griegos, de esas escuelas que tienen a por ejemplo, el conocimiento de las virtudes y todo eso, que el estoicismo, que la templanza, que todo eso. Eso nos civilizó de alguna manera porque absorbimos esas partes. Y también un poquito de del oriente en cuestiones científicas, con lo que es la educación de la matemática aplicada desde un punto de vista más, digamos, pues sí, de lo que era casi se puede decir la base que llevó luego a lo que es el modernismo de la matemática, de la forma administrativa y todo. Entonces, por esa parte adquirimos esos conocimientos, mientras que aquí era para ellos, sí, para los, no, digamos, si bien estudia allá, nosotros seríamos lo que es
una especie de nuevo mundo, y si nosotros fuéramos allá, pues sería el viejo mundo, obviamente. Entonces, tomando en consideración que estamos en un continente americano, entonces por eso el nativo regional de aquí propio de esta región, el que ahora pues se podría equivaler para que entendieran que tiene sus ideas muy conservadoras en lo que es el mantener la defensa de los valores mexicanos, y que son los llamados, que nosotros llamaríamos nopal system, porque se supone que son esas regiones de campesinos donde se había hecho una serie de aportaciones en lo que es la gastronomía, y lo que es incluso de ahí viene que el pulque, que el tequila, que el mezcal, que todo eso, ¿no? Que es propio de esta cultura mexicana, que es lo que los nativos aportaron a lo que es la globalización, ¿no? Se supone que aquí fue donde se dieron ese tipo de surgimientos que aportamos, y bueno, en este intercambio comercial con diferentes partes del mundo, pues ya se promovió, y posteriormente a la conquista, incluso antes un poquito, o cuando todavía no se conocía muy bien el tipo de agricultura que había aquí, todo eso, pues también fue muy absorbida, ¿no? Y pues consumida por lo que es los regionales, ¿no? Entonces yo digo, de ahí se entiende por qué la diferencia entre mexicanos que ha habido, pero ahora pues sí tendríamos que unirnos, nopalsiste y chayorsiste, pasar un poquito esa, pues en cierta manera, pues sí se puede decir diferencia de criterios para poder preservar lo que es la globalidad de esta cultura mexicana, y proteger nuestros valores, y que no nos vayan a dejar, como se dice, huérfanos de lo que nosotros hemos consumido y que se ha abusado mucho, y pues digamos a dónde vamos a parar, ¿no? Eso que fue lo que quise decir. Bueno, en cuestiones ya muy generalizadas, y diferenciar el por qué nuestra antropología sigue siendo, pues, digamos, un poco exótica tal vez para otras naciones, incluyendo para otras, pues sí se puede decir, vecinos de naciones vecinas de aquí del continente americano, que serían las de Centroamérica, Sudamérica y toda esa parte, ¿no? Que tienen también lenguaje también español, pero tienen cierta hibridez también de léxicos, y componen una serie de estructura muy a su manera, ¿no? Que se ha dado. Entonces, si queremos más o menos lo que es una actualización o modernización, pues también es injusto no tomar en cuenta los valores de cada parte y el acomodo que se ha dado por años, y tampoco sería muy injusto cometer atrocidades de personas que no tienen ni conocimiento, porque había una cierta estabilidad, pero todo depende de la administración de cada nación y todo. Entonces, unas naciones pueden sentirse más ahogadas por una inadecuada manera de cómo administren sus valores, pero pues aquí en México pues tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? Entonces no irnos a los extremos, ni muy muy ni tan tan. Si te dan también, toma en cuenta eso, administra bien tu vida, equilibra tus necesidades reales, y procura ser pues consciente de esas reglas o protocolos que por algo se dan, ¿no? Porque son necesarios para mantener cierto orden, que también a ti indirectamente te pueda favorecer, porque pues protege y conserva y preserva los bienes de las personas habitantes, que pues sí tendremos ciertas diferencias, pero no llegaremos a copiar. No, eso es lo que se pretende con la educación, aminorar el índice o el porcentaje de esa toxicidad que nos dan, porque bueno, pues sí, por hospitalidad México se ha, digamos, se había mantenido, ¿no? Dentro de una manera muy neutral, pero pues llegado el momento cuando ve que se está intoxicando y todo, pues sí tiene que tomar medidas, sí tiene que experimentar ciertos planes
pues para estabilizar su economía y aprovechar mejor sus recursos sin que se vea saqueado o explotado, porque tiene que mantener cierta reserva para conservar su producción y que se pueda seguir siendo lo que es la cadena, que se va reaprovechando en una especie de vintage, pero pues donde se aprovechan mejor los recursos tanto orgánicos como físicos y de toda índole. Entonces siempre mantenemos nuestras necesidades y equilibrios en base a nuestras necesidades, tanto del alimento orgánico como del alimento intelectual o cultural, que preservan nuestras actividades y que son indispensables también para mantener la salud del cuerpo humano, ¿no? Entonces también es necesario, inclusive las actividades que se hagan, bueno, ahora sí, como se ha mantenido cierto orden, pues ahí había que ver, ¿no? Para también darle una ayudita a lo que los factores que mantienen estabilizada cierta salud y pasando, o sea, prioritar más que nada la salud y no el mantenimiento de una toxicidad que puede favorecer determinados intereses mercantiles, pero que está destruyendo la salud de la fauna humana, ¿no? Entonces hay que poner cierta, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, la organización de una ciudad se estabilizó cuando hubo una población menor a la que actualmente existe. Si ha crecido esa población, en base al crecimiento se ha medio que industrializado. Entonces, para favorecer ese amontonamiento, porque no es posible que abastezca un solo centro, como antes era, que era una población, digamos, en comparación a la actual, pues era minoritaria. Entonces, pues había un solo centro de abastecimiento cultural y de científico y todo, y estaba concentrado en el centro histórico. Entonces, en la actualidad sí se ha visto que era necesario dar una especie como de franquicia de lo que fue el centro histórico en otros lugares que puedan abastecer otra parte de las poblaciones, y así al descentralizar eso se ha repartido y dividido. Pero sí, pues esta creatividad de estas franquicias rebasara la, la capacidad de abastecimiento, tampoco es conveniente para ellas ni para nosotros, en el sentido de que ellas no tienen esa capacidad de seguirse administrando y ser autónomas, y tienen que, pues no sé, el plan crediticio que den y todo, y pues tienen más pérdidas que ganancias, y por eso pues hace falta por eso ahí una actualización, ¿no? De consideraciones, y ver de qué manera pueden ellos capitalizar sus recursos sin que se vean, pues, desfavorecidos, o lleguen a la bancarrota, que no lleguen a administrarse bien. Entonces sí, qué bueno que haya planes crediticios, y eso favorece la calidad de vida de los trabajadores, pero siempre que, si está aumentando su capacidad de ganancia de estos centros, está pues deteriorando la capacidad de recursos de los usuarios, ¿no? De los que prácticamente de los que necesiten ciertos servicios y obtengan determinados bienes. Entonces, si no hay un equilibrio, imagínense a dónde vamos a parar, ¿no? Si no hay un equilibrio, de ahí que pues obviamente la logística diga, ¿no? Pues de eso depende la preservación o la destrucción de los bienes, tanto para ellos y para nosotros. Y decíamos, bueno, ¿por qué surgen los dictadores en otras potencias? Personas que fueron subiendo de nivel y que llegaron a ser pues prácticamente prepotencia, como fueron, y que destruyeron, hicieron genocidios y todo eso. ¿A dónde llegó esa parte de Europa? ¿No? Que no se repita aquí en América. Pues sí hemos tenido algunas revolucioncitas, hemos tenido algunos
movimientos socialistas y todo, pero en la magnitud que se dio allá en el viejo continente, pues en comparativa, decimos, pues los dos movimientos están mal, pero pues digamos que lo más terrorífico, pues sí, era de aquel lado, ¿no? Entonces en el nivel cultural también se recibe una educación y se mantiene cierta estabilidad y la manera de percibir las necesidades vitalicias y sus necesidades pues de cultura que tienen que prevalecer y conservarse. Pues sí hemos tenido un buen nivel en eso pues sí hemos sido más civilizados, aun cuando en nuestros inicios hayamos sido considerados los salvajitos, ¿no? Que tuvieron que venir a evangelizar y a llenar y todo eso, y eso en parte pues sí te lo tendríamos que reconocer a esa potencia que vino a conquistarnos, ¿no? A España, porque nos dejó buenas bases y sentó cierta niveló un poquito ese salvajismo que había antes en México, ¿no? O sea que se fue y preservaron, pues no, en lo posible, pues sí fue un éxito que se tuvo, que luego pues fue la ambición y el saqueamiento del país, vino una serie de cosas, entonces siempre se nos consideró en comparativa, pues siempre ellos tenían que ser los más, pues sí hay que reconocer que también nos trajeron muchas cosas buenas, pero dentro de lo que cabe, pues decimos que fue un precio muy alto el que tuvieron que pagar esas poblaciones de gente, ¿no? Cuánto hubo que perder en las guerras y todo siempre ha sido una manera muy, pues, donde la ley se tiene que imponer la inteligencia y en base a lo que es globalmente o no destructivo a nivel ya masivo, que puede también afectar los intereses incluso del que gane, porque ¿qué va a recibir a cambio? Puros desechos, ¿no? Entonces tampoco le conviene que sea una destrucción así de todo, tiene que poner un límite, y cuando se le va de las manos y llega a ser, pues eso sí hay que ver que debe de evitarse, y por eso están las Naciones Unidas siempre pendientes y vigilantes de que no se salga de eso. Fue lo que pasó cuando se dieron cuenta de que a aquellos dictadores se les estaba pasando la mano, vinieron los aliados y así le dieron en la torre a este cuate que era un sádico, ¿no? Que se había, pues era yo creo que un enfermo mental que había sido muy reprimido en sus inicios, en su infancia, y por eso se le desató una ambición cuando llega al poder, y pues enmascaraba su estado, pero no se daban cuenta hasta que se dieron cuenta de la magnitud de lo que puede hacer la inteligencia si se le permite llegar. Por eso tiene que haber una especie de consideración, ¿no? Por eso es la similitud, que se les tome parte de opiniones y en base a eso establecer una adecuada organización, que haya manera de nivelar, ¿no? No de confrontar y favorecer intereses mezquinos que más adelante van a perjudicar, ¿no? Entonces esto de la droga se supone que fue pues una herencia que nos dejaron las secuelas de aquellas guerras, cuando personas que eran reclutadas, por ejemplo, que estaban, digamos, ellas no estaban conscientes por qué o de qué, y tenían nomás que recibir órdenes de destruir, y eran aleccionados para irse a la guerra. Imagínense, tenían que hacer uso para tener ese rendimiento mental y todo, pues intoxicarse con algo que les hiciera sentir como en una especie de fantasía, de negar esa realidad, pero al mismo tiempo ser partícipes de esa barbarie. Entonces cuando llegan y quieren volver a su vida anterior, obviamente ya la estructura familiar cambia y no son tan bien acogidos por su familia, porque a veces vienen con cierta discapacidad,
de incluso no nomás social, sino física y moral y de todo. Ya vienen con esa adicción y esa toxicidad. Entonces el gobierno estadounidense fundó una especie de albergue para esas personas y esas personas pues estaban medio aisladas, pero pues no dejaban de lamentarse de su pasado por su misma toxicidad. Quisieron de alguna manera encontrar una forma de sacar esa ese inconformismo y cierta ganancia a la vez y entonces se crearon esas clandestinas ventas de esa medicina que a ellos aparentemente los ayudaba, pero en su inconsciencia nunca ellos pensaron yo no creo que hayan sido conscientes del daño que estaban causando. Nadie ellos nomás veían la manera de abastecerse y en su delirio, en su ansiedad de satisfacer, porque esa droga es muy adictiva, ¿no? Entonces se volvieron delincuentes, traficantes y vino todo lo que vino. Entonces, esa fue malamente lo que pasó y algunas familias que estaban muy normalitas y tenían pues jovencitos o pues individuos ya maduritos y todo que pues tampoco veían esa magnitud del daño que podía causarle una adicción a este tipo de, pues se tomaba como si fuera un chocolate o como si fuera una golosina pero sin pensar, ignorando esa toxicidad y a dónde llegaban a robar a su familia, a golpearse, a causar, por eso no era tan fácil controlarlos y surgieron esas problemáticas tan complejas de que a toda costa y por medio de la violencia intrafamiliar, todos esos fueron lo que las familias de los 60s y los 70s en esas décadas se agudizaba ese tipo de, porque creció mucho esa demanda de esa toxicidad y entonces ¿qué vino a pasar? ¿No? Nadie quiso, porque no le convenía, ¿no? El que obtenía una ganancia y que se intoxiquen y yo pues recibo mi dinerito y bla, bla, bla. Y pues ellos no participaban en cierta manera de ser consumistas, pero sí participaban en cierta manera abasteciendo y pues haciéndose cómplice de esos y explotaban a esa parte. Entonces, pues se vino una problemática de salud mental que fue tan bueno, vamos, que todavía hasta nuestros días ya se ha frenado un poco. Qué bueno que se han tomado medidas, qué bueno que se ha puesto ciertas, pues era hora ya de que hicieran algo, porque no se daban cuenta y mientras no te das cuenta cierras los ojos y tú eres privilegiada. ¿Qué te importa que otras personas y al costo de otra salud mental tú testes eso? Pues es volverse cómplice y pues tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, como decían las abuelas, ¿no? Entonces ahora dicen, maten a la vaca, maten a la mujer abnegada, que madrecita, que es mi hijo, aunque sea narcotraficante, el que sea narco, que no sé qué, pero es mi hijo y yo lo protejo y pues una madre es incondicional y bla, 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 ¿no? O sea, está hasta cierto punto pues medio enmascarado o muy camuflajeado por ahí porque hay muchos intereses que proteger, pero con todo esto problemática que se suma a una discapacidad de administración y un favorecimiento de pues así estaba medio mal nivelada, ¿no? Y distribuida la administración de recursos pues monetarios, pero también hay que nivelarla, que no existan más recursos monetarios y menos producción de alimentos y producción de insumos que son necesarios para la población. Entonces, si estamos siendo, ¿de qué nos va a servir tener muchos recursos si estamos siendo saqueados y no se pueden abastecer las despensas?
Entonces, eso digo, que a dónde vamos a parar si no nivelamos ese, ¿no? Porque por una parte dicen, bueno, sí, vamos a darles gusto, les damos todo eso, pero a cambio ahí les puse yo el ejemplo de los insumos, ¿no? Que dicen pues así como dicen, ¿no? Pues lo que no se fabrica ya como el maíz transgénico y todo eso, que porque nosotros no producimos lo suficiente, producimos a lo mejor ya no podemos abastecer tanto las exportaciones, sino nada más la producción nacional y por eso nos tachan de insuficiente, pues ellos como estaban muy adictos a que los abasteciera esta región o este país, pues obviamente ahora ellos quieren ser potencia en eso que ya causó cierta necesidad de consumo en algunas partes y entonces hay una competencia, ¿no? Entonces a ver quién gana, si lo que es natural, lo que es saludable o lo que no es, ¿no? Pues, son cosas que pasan, que están pasando, que pues que sí son de preocuparse y de poner medidas para proteger nuestra producción y que no nos veamos afectados o seamos, llegamos a ser huérfanos de nuestro país, ¿no? Ya, bueno, ya, en resumidas cuentas ya les dije lo que quise decir. Y ahora la parte que me faltó de hacer la fe de ratas, es decir, bueno, pues como les decía, estos personajes que se daban en la mitología de la popularidad, de lo que era, pues, el nivel de urbanismo había social o cultural en México, pues sí se hicieron también tuvimos nuestros cómics y pues esa es una manera de ver la cultura como era, ¿no? Ahora se ha modernizado, a lo mejor surgieron otras maneras de que culturalmente nos ilustran, pero bueno, todavía déjenme estudiarle porque no sé, para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que sustituyó el manerismo o la modalidad anterior en esa cuestión cultural, ¿no? Cómo se absorbió, se transformó o se cambió por otras modalidades multiculturales que nos pues también fueron despojando de ese sitio a lo ya impuesto por la cultura de los 50 y 60, ¿no? En modalidades, todavía a la fecha yo he visto que sí siguen sobreviviendo por ahí la parte del gusto musical por los boleros, el romanticismo, la bohemia, pero ya en un porcentaje mínimo que a lo que fue en esas épocas, que era una forma de, pues en cierta forma un trámite que se hacía, ¿no? Un trámite, digamos, de cortejo, ¿no? De lo que incluía esa manera. Y ahora, pues como han cambiado esos intercambios y esas modalidades de cortejo, pues sí, obviamente tiene que cambiar y evolucionar y modernizarse parte. Y las personas que todavía somos sobrevivientes de aquella época, pues todavía por eso yo creo que ha prevalecido el gusto por ese tipo de modalidades. En fin, bueno, pues ya desde ahí les medio que quise pues ilustrar, ¿no? Cómo era. Entonces, en cuestiones de lo que fueran la transmisión de estas obras literarias que se adoptaron como argumentos para ya no pasaron de los teatros de revista a los programas de cómico musicales en la televisión cuando surgió este medio de comunicación. Entonces también se siguió sobreviviendo el teatro y también pues se hizo una parte, pues era de también teatro de revista, pero pues ese fue desapareciendo conforme fue adquiriendo más promoción y absorción de ese tipo de gustos, pues ya sobrevivió medianamente lo que es el teatro, ¿no? Pero pues a la fecha todavía, pues yo creo que todavía es parte de nuestra cultura, como antes lo fueron las carpas que había, antes de haber
la televisión existido, pues en vez de ver no había un aparato de lo más económico, era ir a una carpa que era como una especie de circo humano, ¿no? Para reírnos un poquito y disfrutar de esa comicidad. Luego ya surgió la televisión, obviamente, ya se vino todo lo que eran los estrategias de promoción cultural, de que parte era, la base eran las carpas, yo creo, y un poco el teatro, y entonces ya se programaron y se hicieron lo que son propiamente dicho las novelas, y pues las películas surgió ya existía el cine, ¿no? Cine mudo, ya vino el cine hablado, ya se mejoraron algunas maneras de pues sí, de avance, de modernización. Entonces, Baby Boomer, pues en cierta manera sí tenemos parte, porque pero no tanta, porque ya nosotros ya no seríamos los baby boomers, son los que para mi gusto nacieron en esa época que todavía no tenía esta modernidad. Nosotros sí ya nacimos con la televisión, con lo que era el teatro, porque yo nunca fui de chica a una carpa, ni mucho menos fui a las revistas musicales, ya en mi época ya más modernizada, me tocó ver algunas obras de teatro musicales, sí, cierto, y también ya era más usuaria de lo que es la televisión y el radio pues un poquito nada más y los baby boomers pues sí todavía oían sus radionovelas en el radio programados así y eso se volvieron luego pues muy cautivados por el medio visual y entonces ya pasaron de ser radioescuchas a televidentes, ¿no? O sea, ya veían a través de una imagen todo lo que ellos imaginaban cuando era el medio de las radionovelas que se adaptaron luego a telenovelas, pues sí tuvieron que, pues manifestar la realidad de una manera coherente de la imagen con la acción. En cambio, en las radionovelas todo lo dejaban a la imaginación y ese era el encanto que tenía la radionovela y que perdió cuando compitió ya con la televisión. Entonces fueron cambiando y eso es lo interesante de los medios de comunicación. Bueno, pues entonces en esos estábamos cuando decimos pues sí, ya nos volvimos críticos o comparativos y una sociedad que a veces copia esos modismos y medio que los mezcla y los modifica y personaliza y por eso cuando estamos viendo nosotros, ay, yo dónde vi yo esa actitud o ese hecho o esa acción se parece mucho a lo que hizo este personaje y me acuerdo de y así ya lo curvamos y asociamos el mensaje subliminal. Entonces, pues sí hay que tener cuidado con ese tipo de lo que estamos queriendo educar o comunicar o censurar, ¿no? Entonces, pero pues sí, obviamente que si no hay un criterio de interpretativo muy adecuado, pues obviamente caemos en esa sugerencia medio que sin hacerla así muy obvia, pero sí de alguna manera en el inconsciente pues se crea una especie de ay, no se me había ocurrido, porque no lo aplico yo en eso o en aquello, ¿no? Entonces, pues si tú vas a comunicar cosas que te parecen son de utilidad para que mejore la calidad de vida de las personas, pues sí, pero para que